Bueno, vamos a dar inicio con la clase de nivelación. Primero, vamos a empezar a ver algunos conceptos básicos. En la prueba de admisión, UCR1, no se permite el uso de ningún tipo de calculadora. Hay algunos estudiantes que me estaban consultando. No se permite ningún tipo de calculadora. Por lo tanto, todos los cálculos deben realizarse a mano o mentalmente. Como cada ejercicio debe resolverse en un tiempo promedio de 2 minutos, es indispensable que el estudiante memorice las tablas de multiplicar y por supuesto que pueda resolver rápidamente sumas, restas, multiplicaciones, potencias y divisiones con números enteros, números con decimales y con fracciones. Bueno. Acá vamos a conocer los nombres de los números involucrados en las operaciones básicas. En la suma, los números que se suman reciben el nombre de sumandos y al resultado se le denomina total. En la resta, al primer número se le da el nombre de minuendo y al segundo número sustraendo. Y el resultado recibe el nombre de diferencia. En la multiplicación, a los números que se multiplican se le da el nombre de factores. Y al resultado se le da el nombre de producto. Y en la división, el número que se divide se llama dividendo y el número que divide se llama divisor. Al resultado se le da el nombre de cociente y el número que sobra abajo a la izquierda es el residuo. Muy bien, entonces tenemos que tener estos nombres de los números involucrados en las operaciones básicas muy presentes. ¿Por qué? Porque en la prueba de admisión puede salirnos un ejercicio que utilice estos nombres y tenemos que tenerlos muy presentes para saber a qué operación hacen referencia. Bueno, es importante y es indispensable que ustedes tengan presentes las tablas de multiplicar. Las tablas tienen que sabérselas de memoria perfectamente. Todas las tablas de multiplicar. Entonces, acá tenemos, bueno, la tabla del 1, que es muy sencilla, la tabla del 2, la tabla del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8, del 9 y la tabla del 10. Entonces, es importante que si ustedes no se saben las tablas de multiplicar, a partir de este momento empiecen a repasarlas, a estudiarlas y a memorizarlas, porque es muy importante que se las aprendan completamente. Muy bien. Ahora vamos a ver las reglas de divisibilidad. Bueno, vamos a empezar cuando los números son divisibles por 1. La regla nos dice que todos los números son divisibles por 1. Ahora bien, vamos con los números divisibles por 2. La regla de divisibilidad nos dice que los números que terminan en 0 o en cifra par son divisibles por 2. Por ejemplo, el 568 es divisible por 2 porque su última cifra es 8 y es una cifra par. Entonces, acá nos dan algunos ejemplos. El 20, el 202, el 354 son números divisibles por 2 porque su última cifra termina en 0 o en un número par. Ahora bien, ¿cuáles son los números divisibles por 3? Bueno, la regla nos dice que un número es divisible por 3 si la suma de los valores
absoluto de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces, acá nos dan algunos ejemplos. El 111, el 213 y el 1233. Bueno, los números divisibles por 3 son aquellos cuyas cifras suman 3 o son múltiplo de 3. Entonces, al sumar, pueden descartarse las cifras 0, 3, 6 y 9. ¿Cuáles son los números divisibles por 4? Bueno, acá nos dice que son los números cuyas dos últimas cifras son doble cero o múltiplo de 4. Los múltiplos de 4 son 12, 16, 20 y 24. Entonces, acá vemos este ejemplo que las dos últimas cifras son múltiplo de 4. Acá tenemos el 12 y en este otro ejemplo tenemos el 24. Ahora, ¿cuáles números son divisibles por 5? Son los números terminados en 0 o en 5. Por ejemplo, el 10, el 15, el 60, el 75. Son números terminados en 0 o en 5 únicamente. Bueno, ¿cuáles son los números divisibles por 8? Son los números cuyas tres últimas cifras son 0 o múltiplo de 8. Por ejemplo, acá tenemos tres ceros, ¿verdad? Son divisibles por 8 cuando sus tres últimas cifras son tres ceros o múltiplo de 8. Después tenemos los números divisibles por 9. Son los números cuyas cifras suman 9 o múltiplo de 9. Al sumar se pueden descartar las cifras 0 y 9. Y acá nos dan este ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los números divisibles por 10? Son los números terminados en 0. Y los números divisibles por 11 son los números en los que la suma de las cifras de lugar par menos la suma de las cifras de lugar impar o viceversa nos da 0 o múltiplo de 11. Acá nos dice que la suma de las cifras de lugar par nos da 17 y la suma de las cifras de lugar impar da 17 y la diferencia es 0. Más adelante en el curso vamos a ver cómo podemos aplicar estas reglas de divisibilidad. Muy bien. Entonces, bueno, en esta clase de nivelación estamos viendo em, temas, por ejemplo, la regla de civilidad, las tablas de multiplicar, conceptos. Más adelante vamos a ver posibles métodos de resolución para los ejercicios de la prueba de admisión. Bueno, chicos, les recuerdo que el examen de admisión no va a evaluar temas como tal, sino que va a evaluar ejercicio donde ustedes tienen que aplicar un razonamiento. Acá le estamos enseñando algunos posibles métodos de resolución que ustedes tienen que tener presentes para que puedan enfrentarse a esos ejercicios. Entonces, ahí me estaban preguntando y no, esto no lo va a evaluar como tal el examen de admisión. Simplemente son temas que ustedes tienen que saber. Por eso esto es una clase de nivelación. Más adelante en el curso vamos a ver ejercicios en donde podemos utilizar esto como posible método de resolución. Muy bien, bueno, vamos a continuar con las potencias que ustedes tienen que saberse de memoria. Entonces, todo esto ustedes lo tienen que estudiar y tienen que memorizarlo para tenerlo presente. Entonces, vamos a ver potencias. Estas son algunas potencias que son recomendables, que se tienen que aprender de memoria para agilizar algunos procedimientos de la prueba. Entonces, tienen que tener presentes los cuadrados perfectos, los cubos perfectos, las potencias de 2 y las potencias de 3. Entonces, todos estos
números de acá corresponden a cuadrados perfectos. 1 al cuadrado nos da 1, 2 al cuadrado nos da 4, 3 al cuadrado nos da 9, 4 al cuadrado nos da 16, 5 al cuadrado nos da 25. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, 5 al cuadrado tenemos que multiplicar el 5 dos veces. 5 por 5 nos da como resultado 25. Entonces, así es como tenemos que resolver una potencia. En este caso, quizás en la prueba de admisión pueden salirle algún ejercicio donde utilice un cubo perfecto, un cuadrado perfecto. Entonces, ustedes tienen que saberlo de memoria. Los cubos perfectos son los números que están elevados a la 3. Por ejemplo, 1 a la 3 nos da 1, 2 a la 3 nos da 8, 3 a la 3 nos da 27, 4 a la 3 nos da 64, 5 a la 3 nos da 125 y así sucesivamente. Entonces, estas son algunas potencias que ustedes se tienen que saber de memoria. Acá vemos las potencias de 2. En este caso es cuando la base corresponde al número 2, que es muy común las potencias de 2 y las potencias de 3. Entonces, con respecto a las potencias de 3, tenemos 3 elevado a la 1 que nos da 3, 3 elevado a la 2 que nos da 9, 3 elevado a la 3 que nos da 27, 3 elevado a la 4 que nos da 81 y 3 elevado a la 5 que nos da 243. Entonces, es importante que ustedes memoricen estas potencias de base 3 y acá tenemos las potencias de base 2. 2 elevado a la 2 nos da 4, 2 elevado a la 3 nos da 8, 2 elevado a la 4 nos da 16, 2 elevado a la 5 nos da 32 y así sucesivamente. Muy bien, vamos a continuar con las sumas de letras que representan números. Entonces, estos son ejercicios muy interesantes donde tenemos que tener un cierto razonamiento. Más adelante en el curso vamos a ver ejercicios donde aplicamos este método de resolución. Entonces, acá nos dan esta representación. Si tenemos la suma de un número de 2 dígitos, bueno, acá tenemos la suma de un número de 2 dígitos más un número de 2 dígitos. Si el resultado es un número de 3 dígitos, entonces la regla nos dice que el resultado debe iniciar en 1 obligatoriamente. Eso quiere decir que la cifra de las centenas debe ser 1. Entonces, esto es algo clave que ustedes tienen que conocer. Si un ejercicio nos dice, por ejemplo, que la suma de un número de 2 dígitos más otro número de 2 dígitos y el resultado es un número de 3 dígitos, entonces ustedes van a descartar todas las opciones de respuesta en donde la cifra de las centenas no sea 1. Y así fácilmente llegan a la respuesta correcta del ejercicio. Bueno, esto se explica porque al sumar un número de 2 cifras, y vamos a pensar en un caso extremo, por ejemplo, el 99. 99 más 99 nos da como resultado 198. Eso quiere decir que al sumar un número de 2 cifras más un número de 2 cifras, lo máximo que nos puede dar es 198. Entonces, sabemos que no se está llegando ni a 200, por lo que sumar cualquier número de 2 cifras más otro número de 2 cifras y si el resultado es de tres cifras, perdón, obligatoriamente el resultado debe ser un número de 3 cifras en donde las centenas obligatoriamente es 1. Bueno,
Ya luego, el procedimiento siguiente es más simple y se puede llegar a averiguar el valor numérico de cada letra con un razonamiento básico. Muy bien. Como les dije, más adelante vamos a ver ejercicios donde vamos a aplicar este tema de suma de letras que representan números. Muy bien, vamos a ver los números primos. La siguiente es una lista de los números primos que se recomienda saber de memoria para agilizar los procedimientos de los ejercicios que traten con este tipo de números. Entonces, acá tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 y 101. Bueno, y los números continúan. Entonces, yo les recomiendo que memoricen hasta el 101. En la prueba de admisión es muy común que salgan ejercicios que utilicen números primos. Entonces, es muy importante que ustedes se sepan de memoria los números primos. Bueno, recordemos que un número se considera primo si cumple exactamente estas dos condiciones, que se pueda dividir entre el mismo número y que se pueda dividir entre uno. Entonces, todos los números de esta lista son números primos porque cumplen exactamente estas dos condiciones, que se pueda dividir entre el mismo número y que se pueda dividir entre uno. Y es que todo número entero positivo que se puede dividir entre él mismo y entre uno son los números primos. Entonces, los números primos tienen la particularidad de que únicamente poseen esos dos divisores. Acá nos dan un ejemplo. El 37 es un número primo porque solamente se puede dividir entre 37 y entre 1. Entonces, 37 dividido entre 37 nos da como resultado 1 y 37 dividido entre 1 nos da 37. Si intentamos dividir 37 entre cualquier otro número, daría un resultado en decimales. Entonces, si uno quiere saber si un número es primo, tenemos que dividir ese número entre él mismo y tenemos que dividirlo entre uno también. Y si ese número nos da un resultado en decimales, lo descartamos. Ahora bien, acá nos dice, ¿por qué el número 1 no es primo? Bueno, el 1 solo tiene un divisor, así que no podemos aplicar que el 1 se puede dividir entre el mismo y entre 1, porque si lo dividimos entre el mismo nos daría 1. Y si lo dividimos entre 1, 1 entre 1 nos da 1, lo cual es el mismo divisor. Entonces, como no tiene dos divisores distintos, el 1 no es un número primo. Vemos acá con el ejemplo. 37 dividido entre 37 nos da 1 y 37 entre 1 nos da 37. Vemos que acá tenemos dos divisores distintos. Muy bien. Entonces, es importante que se aprendan de memoria los numeritos primos o que hagan esta operación para averiguar si el resultado les da un número entero. Muy bien, ahora vamos a ver el resultado par o impar de una potencia. Entonces, el resultado
de una potencia, es decir, de elevar un número a otro, tiene dos posibilidades. Nos puede dar un resultado par o un resultado impar. Acá nos dice, sea n y p números naturales. Si tenemos la potencia n elevado a la p, donde n es la base y p es el exponente, tenemos este ejemplo de acá. N elevado a la p corresponde a la potencia. Entonces, si n, o sea, el numerito de acá, la base es par, el resultado siempre nos va a dar par. Entonces, acá tenemos n elevado a la p. N corresponde a la base. Entonces, acá nos dan un ejemplo. Si esta base es par, por ejemplo, el 2, el 4, el 6 o el 8, lo elevamos a la 3, elevamos 4 a la 2 o elevamos 6 a la 5, entonces P corresponde al exponente. En este caso, si el exponente es impar o par, siempre y cuando n, o sea, la base, sea par, el resultado siempre nos va a dar un número par. 2 elevado a la 3 nos da 8, 4 elevado a la 2 nos da 16 y 6 elevado a la 5 nos da un número terminado en 6. Entonces, recordemos las reglas de divisibilidad. Tenemos que fijarnos en el último dígito. Si el último dígito corresponde a un número par, entonces todo el número es par. Entonces, tenemos que tener muy presentes las reglas de divisibilidad. El resultado par o impar de una potencia sigue algunos pasos. Por ejemplo, acá vemos que si n es impar, la base es impar, el resultado siempre nos va a dar impar. Por ejemplo, acá nos dan el 3, la base 3, nos dan la base 5. Sabemos que estos números son impares. Independientemente si el exponente es par o es impar, acá vemos que el resultado de esta potencia siempre nos va a dar un número impar. Por ejemplo, 5 elevado a la 3 nos da 125. Es impar porque el último número es impar y 3 elevado a la 2 nos da 9. Entonces, vemos que si n es par, el resultado siempre nos va a dar par. Y si n es impar, o sea, si su base es impar, el resultado siempre nos va a dar impar. Entonces, esta es una regla que tenemos que seguir. Entonces, acá nos dice, el detalle es que siempre que la base sea par, el resultado nos va a dar par. Y veamos que el exponente, o sea, el numerito de acá, no influye. Puede ser cualquiera, puede ser par o puede ser impar. Esto quiere decir que el exponente puede ser cualquier número natural y el resultado seguirá dando par, siempre y cuando la base sea par. Pero tenemos excepciones. Si elevamos un número par a la 0, que por ley de potencias da como resultado 1, entonces ese lo descartamos. Entonces 2 elevado a la 0 nos da 1, 4 elevado a la 0 nos da 1. En estos casos el resultado nos estaría dando un número impar, pero es una excepción. Ahora bien, si n es impar, el resultado siempre nos va a dar impar. Pasa lo mismo
que en este caso vemos que el exponente no influye, puede ser par o puede ser impar. Nada más se tiene que cumplir que la base sea impar para obtener un resultado impar. El exponente no influye en ninguno de los dos casos. Muy bien. Ahora vamos a ver potencias donde el resultado siempre termina en un valor fijo. Entonces, en las siguientes potencias vamos a tomar en cuenta que n siempre es un número entero positivo. Entonces, acá vemos potencias donde el resultado siempre nos va a terminar en un valor fijo. Si tenemos la potencia de 5 elevado a la n, siempre nos va a dar un resultado terminado en 5. Entonces, la regla nos dice que si la base es 5 elevado a cualquier exponente n, el resultado siempre nos va a dar un número que termina en 5, que su último dígito es 5. Entonces, esta es una regla muy importante. Igual en el examen de admisión nos puede salir un ejercicio en donde nos pregunten por un resultado de una operación que involucre potencias. Lo ideal es que nos pregunten cuál es el valor del último dígito. Entonces, tenemos que tener presentes las potencias en donde el resultado siempre nos va a terminar en un valor fijo. Por ejemplo, 6 elevado a la n siempre nos va a dar un resultado terminado en 6. Por ejemplo, 6 elevado a la 1 nos da 6, 6 elevado a la 2 nos da 36, 6 elevado a la 3 nos da 216. Entonces vemos que en todas las potencias el último dígito corresponde a 6, igual que en el caso anterior, 5 elevado a la n. Acá vemos que el resultado de todas estas potencias son números que terminan en 5. Entonces acá se está cumpliendo un patrón. Acá tenemos 11 elevado a la n. Recordemos que n es el exponente y puede ser cualquier número natural, ya sea par o impar. Bueno, 11 elevado a la 1 nos da 11, 11 elevado a la 2 nos da 121 y vemos que acá se cumple el patrón de que todos los resultados son números terminados en 1, siempre y cuando la base sea 11. Ahora tenemos la potencia de 1 elevado a la n. 1 elevado a la n siempre nos va a dar un resultado terminado en 1. Y 10 elevado a la n, la base 10 elevado a cualquier exponente, siempre nos va a dar un resultado terminado en 0. Entonces, tenemos que memorizar esto. Tenemos que memorizar las potencias donde el resultado siempre termina en un valor fijo. Más adelante en el curso vamos a ver ejercicios muy interesantes en donde aplicamos este pilar. Muy bien. Vamos a ver el diagrama de Venn. En los diagramas de Venn se puede trabajar con 2 o 3 eventos. En este caso, vamos a ilustrar uno con 2 eventos. Entonces, el diagrama de Venn es como el diagrama de círculos. Acá tenemos el evento A y acá tenemos
el evento B. Entonces, en medio de estos dos círculos tenemos la intersección. Acá, en este tema, tenemos que tener muy presentes los nombres. Entonces, a los círculos se le llama eventos y al número o el valor que esté en medio de los eventos se va a llamar intersección. Universo corresponde al total de elementos. Y en el evento A únicamente vamos a tener valores que correspondan al evento A. Y en el evento B vamos a tener únicamente valores que correspondan al evento B. Entonces, en la intersección son los valores que pertenecen a ambos eventos, al evento A y al evento B. Y después tenemos un complemento. Son elementos que no pertenecen al universo, pero no son partes ni del evento A ni del evento B. Y además en el diagrama de Venn tenemos un método de comprobación. Si sumamos el evento A más el evento B más el complemento y ese resultado total le restamos el universo, nos tiene que dar obligatoriamente la intersección. Entonces, tenemos que tener en claro todos estos datos que tenemos acá. Más adelante en el curso, cuando resolvamos ejercicios y tengamos que aplicar un diagrama de Venn, tenemos que saber cómo elaborar el método de comprobación. Tenemos que saber a qué corresponde el complemento, a qué corresponde la intersección, los eventos y el universo. Eso para no atrasarnos durante las clases de resolución de ejercicios. Entonces, les recuerdo que ustedes tienen que volver a leer este documento y estudiar. Muy bien, son ejercicios muy interesantes. En el caso del examen de admisión del TEC, usualmente utilizan diagramas de Venn con 3 eventos, pero en el caso de la UCR y la UNA, utilizamos más que todo la resolución de diagrama de Venn con 2 eventos. Muy bien. Ahora vamos a ver este tema de lanzamiento de monedas. Puede ser que en el examen de admisión nos den un ejercicio que haga referencia al lanzamiento de monedas. Entonces, cuando lanzamos una o más monedas, se tiene la siguiente fórmula para determinar la cantidad de maneras en que podrían caer las monedas. Entonces, el lanzamiento de monedas hace referencia a que si el ejercicio nos dice que tenemos una o más monedas, entonces tenemos que tener presente la fórmula para determinar la cantidad de maneras en que podrían caer. Entonces, si se lanza una moneda, tendríamos la potencia de 2 elevado a la 1. Y eso nos da como resultado 2. Es decir, hay 2 maneras en que podrían caer la moneda. Entonces, la moneda podría caer ya sea escudo o corona. Si se lanzan 2 monedas al aire, por ejemplo, tenemos que hacer la potencia de 2 elevado a la 2. Eso nos da como resultado 4. Eso quiere decir que hay 4 maneras en que pueden caer las monedas. Entonces, la moneda puede caer, una puede caer corona y la otra corona. Una puede caer escudo y la otra escudo.
Una puede caer corona y escudo o escudo y corona. Entonces, si lanzamos dos monedas, tenemos cuatro maneras en que pueden caer. Estas son las maneras. Recordemos que corona escudo se considera distinto a escudo corona debido a que es otra probabilidad que salga corona con una moneda y escudo con la otra y que luego salga escudo con la moneda que antes salió corona y corona con la moneda que antes salió escudo. Entonces, bueno, acá tenemos que si se lanzan tres monedas, tenemos que efectuar la fórmula de la potencia de base 2 elevado a la 3. Entonces, el exponente corresponde al número de monedas que estamos lanzando. Si se lanzan tres monedas, tendríamos 2 a la 3, que nos da como resultado 8. Y acá tenemos las 8 maneras. Entonces, por ejemplo, si en el examen tenemos un ejercicio en donde nos dice que alguien lanza tres monedas y quiere saber la cantidad de maneras en que podrían caer esas monedas, seleccione la respuesta correcta. Entonces, es bastante tedioso que nosotros nos pongamos a escribir todas las maneras posibles. Las maneras serían que las monedas caigan corona, 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 escudo, 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 corona, corona, escudo, corona, escudo, corona, escudo, corona, corona, escudo, escudo, corona, escudo, corona, escudo, corona, escudo, escudo. Esas son todas las maneras posibles en que pueden caer las tres monedas. Pero como les dije anteriormente, es bastante tedioso que nos pongamos a escribir. Puede ser que se nos olvide colocar una o nos confundamos. Entonces, para este tipo de ejercicios tenemos un método de resolución bastante efectivo y rápido, que es elaborar una potencia. Recordemos que la fórmula siempre va a ser la base 2 elevado a la n y n corresponde a la cantidad de monedas. Entonces, así podemos resolver rápidamente cualquier ejercicio que implique lanzamiento de monedas. Más adelante en el curso vamos a ver ejercicios donde vamos a aplicar este tema. Entonces, recordemos que en el examen de admisión disponemos únicamente de 2 minutos y unos cuantos segundos para resolver los ejercicios. Entonces, es muy importante que tengamos presentes todos estos temas. Tenemos que estudiarlos, tenemos que saberlos de memoria para agilizar nuestros procedimientos de razonamiento en el examen de admisión. Recordemos que no se puede utilizar calculadora y eso es algo muy bueno que no se puede utilizar calculadora porque sabemos que son ejercicios simples con métodos de resolución y un razonamiento sencillo que fácilmente podemos resolverlo en 2 minutos y a mano. Entonces, no se preocupen, no son ejercicios difíciles, simplemente son ejercicios distintos que ustedes tienen que practicar, tienen que capacitarse, tienen que poder resolver cualquier ejercicio en 2 minutos. Pero sí, los ejercicios son bastante sencillos, no tienen operaciones muy tediosas. Todo se puede resolver fácilmente a mano. Bueno, vamos a ver este posible método de relaciones de tiempo. Acá nos dice, como el día tiene 24 horas, partiendo de una hora específica, siempre que sumemos de 24 en 24, caeremos exactamente a la hora de partida. Entonces, por ejemplo, si son las 4 p.m., 24 horas después serán
las 4 p.m., pero del día siguiente. Y otras 24 horas más a las 4 p.m. volverán a ser las 4 p.m., pero del siguiente día. Y así sucesivamente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presentes, ¿verdad? Que si sumamos en relación de tiempo, ¿verdad? Si sumamos 24 horas más 24 horas, de la hora de partida nos dará la misma hora con la misma zona horaria, en este caso PM, pero del día siguiente. Muy bien. Ahora, si a partir de una hora específica le sumamos 12 horas, caeremos en la misma hora, pero en el intervalo opuesto del día. O sea, si es AM, si le sumamos 12 horas a una hora AM, vamos a caer exactamente en la misma hora, pero con la zona horaria opuesta. Vamos a caer en la misma hora, pero PM si sumamos 12 horas. Por ejemplo, si son las 9 de la mañana, si son las 9 a.m. y sumamos 12 horas, serán las 9 p.m. Si son las 2 p.m., 12 horas después serán las 2 a.m. Y así sucesivamente. Es decir, cae la misma hora, pero en lugar de AM colocamos PM. Muy bien, chicos, eso lo tienen que tener muy presente, ¿verdad? Son cosas muy básicas de la vida, pero puede ser que quizás se nos olviden o no lo sepamos. Entonces, sí, estos son pilares que tenemos que tener presentes. Ahora bien, vamos a ver este texto de acá. Nos dice, como la semana tiene 7 días, siempre que avancemos una cantidad de días múltiplo de 7, caeremos en el mismo día de la semana. Por ejemplo, si estamos en un sábado, 7 días después, caerá sábado. 14 días después, volverá a caer sábado. 21 días después, caerá sábado. 28 días después, volverá a caer sábado. Entonces, nuevamente, acá nos dice, ¿verdad? Como la semana tiene 7 días, siempre que avancemos una cantidad de días múltiplo de 7, caeremos en el mismo día de la semana. ¿Cuáles son los múltiplos de 7? Bueno, para eso nos vamos a las tablas de multiplicar y observamos estos números de acá. Estos números de acá corresponden a los múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 y 70. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si nosotros estamos en el día sábado, si nosotros estamos en el día sábado y sumamos 7 días, 14 días, 21 días o 28 días, volveremos a caer en sábado. O si estamos en el día viernes, por ejemplo, viernes y le sumamos 7, 14, 21, 28, 35, 42 días, vamos a caer en el mismo día de partida. O sea, en este caso, el viernes. Y acá nos dice, sin importar si cambiamos de mes o de año, sin importar si el mes tiene 28, 29, 30 o 31 días, seguirá cayendo, en este caso del ejemplo, sábado si sumamos un múltiplo de 7. Entonces, como les dije anteriormente, es muy importante que nos sepamos muy bien las tablas de multiplicar.
Entonces, en este caso, en la tabla del 7, estos son los múltiplos y en el caso de relaciones de tiempo, si en un ejercicio nos dicen que el día de hoy es sábado, ¿qué días serán 42 días después? Bueno, nosotros sabemos que 42 días después va a volver a caer sábado. Acá nos dice que no nos tiene que importar si cambia el mes o cambia el año o la cantidad de días que tenga el mes. Muy bien, bueno, acá nos dice, para saber cuáles meses tienen, bueno, eso es muy importante. Para otro tipo de ejercicios, sí es importante y sí es indispensable saber cuáles son los meses que tienen 28, 30 y 31 días. Para eso podemos aprendernos esta frase. Abril tiene 30 días, al igual que septiembre, noviembre y junio. Febrero 28 y los demás 31. Entonces, tenemos que aprendernos esta frase para saber los meses, perdón, que tienen 28, 30 y 31 días. Ahora bien, les recuerdo, si sumamos a una hora, 24 horas, vamos a caer en esa misma hora, pero en el siguiente día. Si sumamos 12 horas, vamos a caer en la misma hora de partida, pero con la zona horaria opuesta. Y con los días de la semana, si estamos en cualquier día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo, y le sumamos cualquier múltiplo de 7, vamos a caer exactamente en el día de partida. Muy bien. Ahora vamos a ver em, los porcentajes. Bueno, acá es una nota, una pequeña nota, una nota para que ustedes recuerden cómo se elabora o cómo se saca un porcentaje. Entonces, el porcentaje es un símbolo matemático que representa una cantidad dada, como una fracción de 100 partes iguales. Y se utiliza para establecer relaciones entre dos cantidades y se representa con este símbolo. Bueno, muy sencillo. Entonces, acá están los 3 pasos para sacar un porcentaje. Tenemos que multiplicar el número por el porcentaje, luego tenemos que dividir el resultado por 100 y por último, depende del resultado, tenemos que redondear. Perfecto. Ya casi vamos a finalizar la clase. Acá vamos a ver este tema que es muy importante, que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Más adelante en el curso vamos a ver ejercicios donde aplicamos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Creo que la forma de explicar esto es con un ejemplo para que lo entendamos más fácilmente. Acá nos dice que Marta va a visitar a su padre a la residencia donde vive cada 6 días. Su hermano Pedro lo visita cada 5 días y su hermana Vale cada 4 días. Si el día de hoy han coincidido, nos preguntan dentro de cuántos días volverán a coincidir. Entonces, para un ejercicio de mínimo común múltiplo, les aseguro que siempre se va a seguir este contexto de ejercicio. Ahora, para el máximo común divisor, siempre se va a seguir este contexto de ejercicio que nos dice, por ejemplo, Jorge tiene una cuerda de 30 metros, Marcos tiene una cuerda de 45 metros y Leonardo tiene una bueno, en este caso sería 75. Ok, Marco tiene una cuerda de 75 metros. Leonardo tiene una de 45. Y nos dice que quieren cortarlas de modo que todos ellos tengan los trozos iguales, ¿verdad? Los trocitos del mismo tamaño, pero
los más largos posibles. Entonces, acá nos dice que Jorge tiene una cuerda de 30 metros, Marcos tiene una de 75 metros y Leonardo tiene una de 45 metros. Ellos quieren cortar esas cuerdas de modo que todos los trozos sean de igual tamaño, pero el más largo posible. Este es el contexto de ejercicio que siempre se va a seguir y se sabe que se tiene que utilizar el máximo común divisor. Siempre le va a decir lo más largo posible, lo más grande posible, lo más extenso posible y bueno, sinónimos, ¿verdad? De máximos. Entonces, acá está la palabra clave. Cuando ustedes vean este contexto en un ejercicio, sabemos que tenemos que aplicar un máximo común divisor. Ahora bien, vamos a volver a leer el ejercicio que nos dan de mínimo común múltiplo. Acá nos dice que Marta va a visitar a su padre cada 6 días, su hermano cada 5 días y su otra hermana cada 4 días. Hoy han coincidido. El ejercicio de mínimo común múltiplo, una palabra clave es que nos van a decir que hoy han coincidido y nos van a preguntar dentro de cuántos días volverán a coincidir nuevamente. Bueno, para eso aplicamos un mínimo común múltiplo. Acá vamos a colocar los datos que nos dan. En este caso son días. 6 días, Pedro lo visita cada 5 días y su hermana Vale cada 4 días. Entonces vamos a colocar esos días 6, 5 y 4. 6, 5 y 4. Ahora bien, a esos números tenemos que empezar a sacarles mitad, si es posible. Es el mínimo, entonces tenemos que llegar a 1, ¿de acuerdo? Entonces, yo les recomiendo que siempre empecemos a sacarle mitad a los números. ¿Cuál es la mitad de 6? Bueno, la mitad de 6 es 3. ¿Cuál es la mitad de 5? 5 no tiene mitad. Recordemos, chicos, que quizás sí tenga mitad, pero no entera. Entonces, tenemos que colocar números enteros, no con decimales. ¿De acuerdo? Entonces, si el 5 no tiene mitad exacta, lo bajamos. ¿Cuál es la mitad de 4? Bueno, la mitad de 4 es 2. Ahora tenemos estos nuevos números. El 2 tiene mitad, entonces yo vuelvo a colocar 2 acá para sacarle mitad a 2. La mitad de 2 es 1. Y 3 y 5 lo bajamos porque no tienen mitad entera. Muy bien. Ahora tenemos el 3, el 5 y el 1. Ninguno de estos números tiene mitad, pero el 3 tiene tercera. La tercera de 3 es 1. Es 5, no tiene tercera, entonces lo bajamos y 1 al 1 ya no le podemos hacer nada. Entonces simplemente lo bajamos. Ahora bien, tenemos 1, 5 y 1. A estos números simplemente nos queda sacarle quinta al 5 y eso nos da 1. Entonces, el ejercicio de mínimo como un múltiplo, la operación está culminada cuando en esta parte tenemos unos. Ahí podemos decir que ya hemos terminado la operación de mínimo común múltiplo. Ahora bien, para dar la respuesta del ejercicio, en este caso nos preguntan dentro de cuántos días volverán a coincidir, tenemos que multiplicar estos numeritos de acá. Tenemos que multiplicar 2 por 2 por 3 por 5. Eso nos da como resultado 60. Entonces, dentro de 60 días volverán a coincidir los hermanos. Bueno, les aseguro que todos los ejercicios donde implique un mínimo común múltiplo van a seguir esta misma estructura de contexto. Ahora bien, vamos a ver
el ejemplo de máximo común divisor. Vamos a volverlo a leer. Acá nos dice que Jorge tiene una cuerda de 30 metros, Marcos tiene una cuerda de 75 y Leonardo una de 45. Nos dice que quieren cortar las cuerdas de modo que todos los trozos sean de igual tamaño, pero el tamaño más largo posible. Para esto, por esta palabra clave, lo más largo posible, vamos a aplicar un máximo común divisor. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque algunos estudiantes se confunden con estas operaciones. Para el máximo común divisor tenemos que utilizar el común divisor que le sirva a todos, ¿verdad? A diferencia del mínimo común múltiplo. En este caso, yo tengo estos tres números, pero yo voy a sacar a conveniencia el divisor que me sirva, ¿verdad? En este caso era el 5, entonces esa es la diferencia. Acá no, en el máximo común divisor yo tengo que sacar el común divisor de los tres valores. Empiezo con la mitad, ¿verdad? Tenemos que empezar sacando mitad y para eso tenemos que ver si los tres valores tienen mitad. Si no tienen mitad, lo descarto y continúo sacando tercera. Si los números no tienen tercera, voy a sacar cuarta. Si no tienen cuarta, todos por igual, voy a sacar quinta. Y así sucesivamente hasta encontrar el común divisor. En este caso, tenemos 30, 75 y 45. 30 tiene mitad, pero los demás no tienen mitad exacta. ¿Cómo sabemos que un número tiene mitad? Bueno, para eso nos vamos a devolver a las reglas de divisibilidad. Em, vamos a volver a leer cuando los números son divisibles por 2. Bueno, un número es divisible por 2 cuando su última cifra termina en cero o en un número par. Entonces, tenemos que tener eso muy presente. Vamos con la divisibilidad por 3. Vamos a recordarla. Los números cuyas cifras suman 3 o el múltiplo de 3. Entonces, recordemos que al sumar podemos descartar el 0, el 3, el 6 y el 9. Entonces, acá si sumamos las cifras, nos da como resultado 3. Entonces, 111 es múltiplo de 3. Vamos a sumar estas cifras de acá. Tenemos el 2, el 1 y el 3. 3 más 1 más 2 nos da como resultado 6 y sabemos que 6 es múltiplo de 3. ¿Cómo sabemos cuáles son los múltiplos? Bueno, para eso nos devolvemos a las tablas de multiplicar y vemos estos resultados de acá. Estos resultados de acá corresponden a los múltiplos. Acá tenemos el 3, el 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Esos son los múltiplos de 3. Y para saber si un número es múltiplo de 3, yo tengo que sumar las cifras y me tiene que dar como resultado 3 o un múltiplo de 3. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, con el máximo común divisor ya vimos que a todos estos números le podemos sacar tercera. La tercera de 30 es 10, la tercera de 75 es 25 y la tercera de 45 es 15. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, es una simple división. 45 entre 3 nos da 15. 75 dividido entre 3 nos da 25 y 30 dividido entre 3 nos da 10. Muy bien. Ahora, tenemos estos nuevos números de acá. Tenemos el 10, el 25 y el 15. ¿Cuál era el método de resolución? Bueno, yo tengo que empezar a sacar un divisor común entre los tres por igual. Entonces, vemos que ya ninguno de estos números tiene tercera. 10 y 25 tienen tercera. Entonces, tenemos que sacarle quinta. Todos los números de acá tienen quinta. 10 dividido entre 5 nos da como resultado 2. 5 por 2 nos da 10.
5 por 5 nos da 25 y 5 por 3 nos da 15. Entonces, nos da como resultado 2, 3 y 5 al sacarle quinta al 10, 25 y 15. Entonces, tenemos que fijarnos en estos valores de acá. 2, 5 y 3. 2 tiene mitad, 5 tiene quinta y 3 tiene tercera. Ninguno tiene cuarta. De ahí en adelante ninguno tiene ningún común divisor. Entonces, es ahí cuando nosotros decimos que ya hemos terminado la operación de máximo común divisor, cuando lleguemos a valores que ya no tienen divisores comunes. Muy bien. Igual que en el caso anterior, para sacar la respuesta final del ejercicio, tenemos que multiplicar. Recordemos que acá el ejercicio nos dice que los muchachos quieren cortar las cuerdas de modo que todos los trozos sean de igual tamaño, pero lo más largos posibles. Entonces, tenemos que multiplicar 5 por 3. 5 por 3 nos da como resultado 15. En este caso, 15 metros. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Más adelante en el curso vamos a ver ejercicios muy interesantes en donde vamos a aprender a diferenciar muchísimo mejor el contexto de los problemas para poder segregar la operación que se tiene que efectuar, ya sea mínimo como un múltiplo o máximo como un divisor. Muy bien, ahora vamos a ver qué es una relación simultánea. Entonces, acá nos dice, el patrón de relación simultánea se da en ejercicios donde existe una relación, la misma palabra lo dice, simultánea, simultáneamente. Por ejemplo, en partidos de fútbol, baloncesto, amigos que se saludan, diccionarios para efectuar traducciones, etcétera. Entonces, estos son algunos ejemplos en donde se aplica una relación simultánea. Sabemos que si el equipo A, por ejemplo, en un partido, si el equipo A juega contra el B, al mismo tiempo B jugó contra A. En ese sentido, decimos que es una relación simultánea. El patrón es que a la cantidad de elementos, ojo, esa es la fórmula de relación simultánea, a la cantidad de elementos, en este caso, equipos, personas, diccionarios o lo que sea en donde se aplique algo simultáneamente, vamos a restarle uno. ¿Por qué? Porque un equipo no juega contra sí mismo, ni una persona se saluda a sí misma. Luego tenemos que sumar en orden descendente a partir del número que resultó de restar. Entonces, ese es el contexto y explicación de relación simultánea. Después vamos a ver ejercicios prácticos en donde ya sabemos que si ese ejercicio nos habla de partidos, de saludos o un diccionario y el mismo ejercicio, el contexto dice que están jugando. Por ejemplo, en el caso del partido, que A juega contra B, entonces sabemos que al mismo momento B jugó contra A. Entonces, ese es el sentido de una relación simultánea. Para resolver ese ejercicio, sabemos que tenemos que restar uno a la cantidad de elementos y después tenemos que sumar en orden descendente. Y así llegamos a la respuesta correcta. Muy bien. No se preocupen, esto simplemente es una introducción a lo que es una relación simultánea. Después lo vamos a ver más a fondo para que nos quede muchísimo más claro con ejemplos prácticos. Por último, vamos a ver fórmulas de áreas y perímetros. Vamos a escribirlo por acá. Vamos a ver fórmulas
de áreas y perímetros. Muy bien. Entonces, son fórmulas que tenemos que tener presentes. Vamos a escribirlo por acá. Muy bien, entonces, cuando nos pidan el área de un cuadrado, vamos a escribirlo por acá, el área de un cuadrado el área es lado por lado. Eso tenemos que saberlo de memoria. ¿Cuál es el área de un cuadrado? Bueno, el área de un cuadrado es lado por lado, donde L representa la medida del lado del cuadrado. Ahora bien, si nos piden el área de un rectángulo, la fórmula del área de un rectángulo es largo, la medida, L representa la medida del largo del rectángulo por el ancho del rectángulo. Entonces, la fórmula es L por A. Nuevamente, les repito, donde L representa la medida del largo del rectángulo y A representa la medida del ancho del rectángulo. Ahora tenemos el área del triángulo. Muy bien, ¿cuál es el área del triángulo? Bueno, el área del triángulo es la base del triángulo por la altura del triángulo entre dos. Entonces, es base por altura. La altura se representa con la letra H, es base por altura dividido entre 2. Muy bien, ahora la del rombo. ¿Cuál es la fórmula del área del rombo? Bueno, es diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Se representa con la letra D, diagonal mayor D mayúscula, por la diagonal menor, que sería la D minúscula, dividido entre 2. Muy bien, diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Ese es el área del rombo. Ahora tenemos el área de un trapecio. Vamos a escribirlo por acá. El área del trapecio se representa con la letra B, ¿verdad? Que sería la base mayor con la letra B mayúscula, base mayor más B minúscula, que representa la medida de la base menor del trapecio. Esto tenemos que multiplicarlo por H. H representa la medida de altura del trapecio y eso tenemos que dividirlo entre 2. Entonces, esa es la fórmula del área de un trapecio. Muy bien, entonces, estas son las fórmulas de áreas más importantes que tenemos que tener presentes. Tenemos que saberlas de memoria. Y por último, el perímetro. ¿Cómo sacamos un perímetro?
Bueno, un perímetro corresponde a la suma de todos los lados externos de un polígono. Es decir, se tiene que sumar los lados que están a la orilla o al contorno de la figura. Entonces, el perímetro es la suma, ¿verdad? No multiplicación, es la suma de los lados. La suma de los lados externos del polígono. Muy bien, entonces es muy importante que tengamos presentes estas fórmulas. Puede ser que quizás algún ejercicio nos mencione que el área, por ejemplo, que el área del trapecio está el número y nos pregunten por el perímetro. Entonces tenemos que tener presentes estas formulitas. Más adelante en el curso vamos a ver ejercicios prácticos donde vamos a poder aplicar estas fórmulas. Muy bien. Entonces, les recomiendo que vuelvan a repasar este documento. Vamos a recapitular rápidamente lo que vimos. Acá vimos los nombres de los números de las operaciones básicas, de la suma, de la resta, la multiplicación y la división. Si no se saben las tablas de multiplicar, tienen que aprendérselas de memoria. Sí o sí, es importante que ustedes manejen perfectamente las tablas de multiplicar. También les recomiendo que busquen las tablas de división, son bastante importantes por si no saben dividir, es importante que se lo sepan de memoria, las tablas de división. Después tenemos las reglas de divisibilidad, tenemos que saber cuáles son los números o cuál es el procedimiento, la regla de divisibilidad para el 2, el 3, el 4 y el 5, el 6, el 8, el 9, el 10 y el 11, ¿verdad? Acá hay algunos ejemplos y acá está la regla de cómo obtener un número divisible. Tenemos que saberlo de memoria. Después, acá les recomiendo saber de memoria las potencias, en este caso los cuadrados perfectos, los cubos perfectos, las potencias de 2 y las potencias de 3. Acá tenemos este tema que es muy común porque aplica un razonamiento analítico muy interesante que es muy común en las pruebas de admisión, ¿verdad? Donde nos ponen a analizar y tenemos que cumplir ciertos patrones para llegar a un resultado. Por ejemplo, en este caso, el patrón de sumar dos números y ambos con dos cifras siempre nos va a dar un número en donde las centenas es uno. Entonces, es muy importante tener esto presente. Después, chicos, los números primos. Yo les recomiendo que se aprendan los números primos y si no se los aprenden, pues que sepan cómo distinguir si el número es primo o no. En el examen de admisión puede ser que les venga un ejercicio donde se aplique los números primos. Acá tenemos este tema de resultado par o impar de una potencia. Acá básicamente es saber cuál es la base y cuál es el exponente y la regla de que si n, o sea, la base es par, el resultado siempre va a ser par independientemente de el valor del exponente. Muy bien. Después tenemos las potencias donde el resultado siempre termina en un valor fijo. En este caso, la potencia de 5 elevado a la n siempre nos va a dar un resultado terminado en 5. 6 elevado a la n siempre nos va a dar un resultado terminado en 6, al igual que con el 11, el 1 y el 10 elevado a la n, siempre nos va a dar un resultado en donde su último dígito corresponde, en el caso del 11, corresponde a 1, al igual que con el 1, 1 elevado a la n siempre nos va a dar un resultado terminado en 1.
Y 10 elevado a la n nos dice que siempre nos va a dar un resultado terminado en cero. Ahora tenemos el diagrama de Venn. Acá simplemente tenemos que tener presentes cómo se llama los elementos del diagrama de Venn, en este caso los eventos, cuál es la intersección, el método de comprobación, que es un complemento y qué es el universo. En el lanzamiento de monedas, como lo vimos anteriormente, la fórmula es 2 elevado a la n y n corresponde a la cantidad de monedas. Esto para evitarnos todo este procedimiento. Este procedimiento lo evitamos. ¿Por qué? Porque en el examen de admisión nosotros tenemos que ser rápidos. Tenemos que resolver ejercicios en 2 minutos. Entonces tenemos que analizar e idear patrones y fórmulas que agilicen nuestros resultados. Después tenemos el tiempo adelantado o tiempo atrasado. Acá lo importante es que si tenemos tiempo adelantado, restamos, y si tenemos tiempo atrasado, sumamos. En relaciones de tiempo, ¿qué pasa cuando sumamos 24 horas? ¿Qué pasa cuando sumamos 12 horas? O cuando sumamos días. Muy bien, después los porcentajes, ¿cómo sacamos un porcentaje? Acá están los 3 pasos para sacar un porcentaje. Después, ¿cuáles eran las pistas para distinguir si un problema es de mínimo común múltiplo o máximo común divisor? La relación simultánea, el método de relación simultánea, que es restar 1 a la cantidad de elementos y sumar en orden descendente. Así obtenemos la respuesta de una relación simultánea. Y por último, las fórmulas de áreas y perímetros. El área del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, del rombo y del trapecio. Y que el perímetro corresponde a la suma de todos los lados. Bueno, esta sería la clase de nivelación matemática. Es importante y les recomiendo que vuelvan a estudiar este documento y que lo tengan a mano. Yo les recomiendo que lo impriman y más adelante en las clases de razonamiento matemático, tenerlo a mano por si se nos olvida algo, tener el documento de cómo podemos llegar a la respuesta. La intención de nosotros con este curso es que ustedes sean capaces de resolver cualquier ejercicio de razonamiento matemático en 2 minutitos, ¿verdad? 2 minutitos y unos cuantos segundos. Entonces, nosotros no podemos utilizar calculadora, no es permitido el uso de calculadora, pero más bien eso es algo muy bueno, es una ventaja que en el examen no podamos utilizar calculadora. ¿Por qué? Porque eso em, nos da más tranquilidad de que vamos a resolver ejercicios sencillos, que los métodos, las operaciones para llegar a la respuesta son muy básicas. Podemos hacerlo mentalmente, buscando patrones o con operaciones básicas sencillas, suma, resta, multiplicación, división, pero sí tenemos que tener muy presentes las tablas, las reglas de divisibilidad, las potencias y todo eso. ¿Está bien? Ahora, em, vamos a ver. Muy bien, bueno, por último, el examen de admisión no les va a evaluar temas como tal, eso tenemos que saberlo. No es como el examen de la prueba de habilidades cuantitativas, en donde la misma universidad, en el caso de la UCR, les da un folleto con 4 temas y ustedes tienen que estudiarse esos temas, porque en el examen va a venir ejercicios de esos temas. En el caso del examen de la UCR y de la UNA, no. Ustedes tienen que ser capaces de elaborar un razonamiento que les permita
elaborar cualquier ejercicio en 2 minutitos. Entonces, a partir del día de hoy les recomiendo que empiecen a estudiar los pilares básicos de la matemática, que vuelvan a repasar este documento de nivelación. Ahora más tarde les voy a enviar videos para que los tengan ahí de cómo hacer una multiplicación a mano. Eso ya lo tienen que saber. Son cosas básicas de escuela, de colegio, que tienen que repasar, ¿verdad? Ustedes como estudiantes quizás están muy acostumbrados al uso de calculadora, pero a partir de este momento la calculadora se tiene que guardar y tenemos que empezar a hacer todo a mano. Les recomiendo que los ejercicios los impriman y se acostumbren a elaborar todo en papel, ¿verdad? Con lápiz. Tal vez algunos utilizan iPad o tablet, pero para el caso de la capacitación para el examen de admisión, les recomiendo que mejor nos familiaricemos más con el uso de el material impreso. Y bueno, ahora les envío los videos para que ustedes repasen las operaciones básicas. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. La próxima clase corresponde a la primer clase de razonamiento matemático y verbal del curso. Nosotros le enviamos el documento con anticipación para que ustedes lo impriman. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Ahorita les envío los videos correspondientes y la grabación de esta clase. Bueno, muchísimas gracias y cualquier duda que tengan nos puede escribir por medio de WhatsApp. Hasta luego.